y para el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano Cronicón.net dar la bienvenida a la filósofa y científica social argentina Isabel Rauber. Isabel es una catedrática universitaria y una investigadora social que a través de su trayectoria ha venido estudiando el desarrollo de los movimientos sociales en América Latina y ha sistematizado, digamos, en sus estudios el accionar de los mismos y su impacto en el ámbito socioeconómico en el continente. Isabel, pues te damos la bienvenida con nuestro agradecimiento por participar en este espacio y quisiéramos comenzar preguntándote cómo observas hoy la disputa en la región, si se tiene en cuenta que no se ha podido generar, digamos, hegemonía por parte de los sectores progresistas y de los gobiernos progresistas. En ese sentido, ¿América Latina es una realidad geopolítica o aún sigue siendo una utopía de nación? Bueno, en primer lugar recibe mi saludo, Fernando, y a todo el observatorio y el colectivo con el que llevan adelante estas actividades. Siempre es un gusto poder colaborar y participar de estos debates tan necesarios. La pregunta que haces es una pregunta que prácticamente no tiene una respuesta terminada, porque creo que es precisamente el corazón de la tarea pendiente. Pero ¿por qué es una tarea pendiente si ya tiene más de 2 siglos de insistencia en el tema? Si nosotros contamos Bolívar, Martí, no es algo novedoso. ¿Qué pasa que no comprendemos a la gran nación latinoamericana y caribeña? Yo creo que atrás de esto hay un tema de sentimiento, de sentirnos realmente parte de un mismo destino, de una misma realidad, de un mismo continente. Este sentimiento indefinido, impreciso, tiene que ver con una comprensión borrosa de la situación. Y entonces los proyectos, los planes que se hacen son débiles, siempre todavía sin romper definitivamente con el hilo de la dependencia y la colonización. Para mí esto es una cuestión clave. O sea, se dan unos pasos que terminan siendo timoratos y débiles, porque al final se entra por confiar en que, bueno, tal vez yo tenga un chance con Europa, tal vez tenga un chance en el gobierno con Estados Unidos, tal vez tenga un chance con el Asia. Y se descuida y se subestima la importancia que tiene para todos estos chances que indudablemente no están malos ni son errados, pero sería muy fructífero hacerlos como continente y no como país aislado. Yo creo que esta concepción de los nuevos tiempos no está presente ni en la comprensión de la nación grande latinoamericana, ni en la comprensión de los proyectos socioeconómicos, políticos, culturales que deberían acompañarla. Por eso, desde el punto de vista hegemónico, somos un vértice débil. Isabel, parece que infortunadamente América Latina sigue estando inscrita en los términos que en los años, a finales de los años 60, comienzos de la década de los 70, se formuló en la famosa teoría de la dependencia. Y América Latina es una región que sigue dependiendo de los países centrales. ¿Estamos condenados, tú crees, a, como repito, depender de las potencias de turno?
en el nivel geopolítico mundial? Realmente la respuesta, te digo ahí claramente, es no. Nosotros no estamos condenados, pero es nuestra condena mantener la dependencia mental y cultural. O sea, no vamos a poder pensar que tenemos potencialidad para constituirnos como un área común si no rompemos con la dependencia cultural. No estoy hablando ahora de la teoría de la dependencia. Esto es muy fuerte porque se hacen algunos intentos, pero todos estos intentos van al muere porque siempre queremos que nuestros abuelos nos reconozcan como nietos triunfadores. Y creemos que nos reconozcan como nietos triunfadores que vinieron a América es entregarle nuestros bienes, es entregarle nuestros tesoros, es asociarnos en el racismo, en la discriminación a los pueblos indígenas originarios, el racismo, la persecución de los afrodescendientes, y por eso vamos a errar eternamente. La descolonización es fundamental, no es un proceso para mañana. Descolonizarnos es, en primer lugar, reconocernos como los que somos, independientemente de los orígenes diversos que tenemos los pueblos de este continente. En primer lugar, por supuesto, reconociendo a los pueblos indígenas originarios, a los afrodescendientes, al mestizaje y a todos y todas los que habitamos el suelo grande latinoamericano y caribeño, hay que repensarnos como pueblos de este continente. Ahora, la teoría de la dependencia es insuficiente. La teoría de la dependencia es insuficiente porque no está claramente marcado que la integración regional, y voy a decir en unas palabras que a lo mejor no son bonitas, pero para que se entienda, necesitamos construir un mercado común latinoamericano, pero no un mercado común como la Unión Europea. Por eso digo, la palabra dice, ay, que está hablando Isabel, pero un mercado común, o sea, poner en común una comunidad económico, social, cultural en este continente. Y el sustento para pensar esto, para mí está en la propuesta de desconexión de Samir Amin. La desconexión de Samir Amin no es un descuelgue del sistema mundo. La desconexión de Samir Amin es un llamado muy concreto a pensar en proyectos endógenos que tengan la prioridad y el acento en el desarrollo nacional que no es solo pensar en el dinero, en la industrialización, sino también en el potencial humano, en toda aquella multitud de trabajadores, trabajadoras, profesionales, técnicos y técnicas que requiere este desarrollo económico endógeno. Este planteo de Samir Amin es del año 60 del siglo pasado. Nosotros no podemos ahora pensar que cada país va a tener un desarrollo autónomo endógeno, porque está pasando absolutamente. Entonces, lo endógeno de naciones y pueblos indo-afro-latinoamericanos, es decir, articular los procesos productivos, articular la economía, articular una concepción que no destruya la naturaleza, que no destruya la vida humana, articular los proyectos culturales. Cuando por ahí me preguntan a mí, Isabel, ¿pero cómo es esto? Digo, mira, sin estudiar nada de economía, nada más digo, nosotros estamos atrasadísimos en la conectividad. La conectividad es una de las bases fundamentales para el desarrollo. Deja de pensar que va a viajar aquí, viajar allá en 20 conferencias. Construir carreteras en todo el continente. Articular este continente con ferrocarriles es un impulso económico, social y cultural impresionante. Porque a partir de que yo me puedo subir a un tren y me bajo, ¿en qué ciudad estás tú, Fernando? Ahorita estoy en Quito. Bueno, y yo me subo aquí en Buenos Aires y me puedo bajar en Quito, pero además puedo hacer 100 estaciones. Quiere decir que yo puedo ir a cualquier concierto, a cualquier evento, a cualquier recital, a cualquier encuentro y además también a pasear, porque conocer nuestra tierra es también conocer la cultura, encontrarnos entre todos y todas. Entonces hay que dejar de estar boquiabierta atrás del televisor para ver cómo si hay un festival en Holanda, de toda Europa la gente va. ¿Por qué va? Porque tiene un servicio de trenes
Ellos han construido su mercado económico, ellos han construido su integración y a nosotros nos limitan porque la única forma de que alimentemos aquel poderío, aquella superioridad es que seamos subordinados. Entonces necesitamos salir de los acuerdos comerciales, salir de las integraciones comerciales. Cuando digo salir no digo romper, sino trascender hacia una integración económica que haga del desarrollo endógeno el corazón de nuestro proyecto de integración mancomunada de naciones de este gran continente indo-afro-latinoamericano y caribeño. Sí, pero eso supondría enfrentar el modelo económico neoliberal que en América Latina comenzó durante la dictadura de Pinochet en Chile y que se impuso a sangre y fuego. Y la pregunta que yo sí quisiera hacerte es la siguiente. El canciller Maita de Bolivia acaba de señalar que el modelo económico neoliberal está marchito en América Latina, pero no está muerto. Y para esa articulación que tú propones es necesario derribar, digamos, ese modelo que sigue carcomiendo, digamos, las estructuras socioeconómicas de nuestros países. Ustedes con una deuda maldita que les dejó el gobierno de Macri, Ecuador con un gobierno presidido por un banquero, Colombia que sigue manteniendo, digamos, unas estructuras feudales con gobiernos ultraderechistas y en fin, si vamos, hacemos cuenta de Paraguay y lo que es hoy en día Perú frente a toda la arremetida que está enfrentando Pedro Castillo, el bloqueo que está enfrentando Venezuela, en fin, es evidente que ese modelo hay que derribarlo. Y si bien, como dice el canciller boliviano, está marchito, te reitero, no está muerto. Y ese, digamos, es la tarea pendiente que tiene América Latina, ¿no te parece? No, para nada. Al modelo neoliberal no se lo puede derribar si no tiene un modelo de sustitución. Entonces, el problema es que nosotros tenemos gobiernos que terminan siendo payasescos, perdóname que te lo diga, pero gobiernos que no tienen una propuesta económica en común y no saben para dónde van, a dónde van a fortalecer el neoliberalismo. Entonces, nosotros no vamos a salir del neoliberalismo si no tenemos un proyecto integral en común. Entonces, claro, un país solo no puede, independientemente de los juicios que uno haga de determinados gobiernos. No se puede solo, porque si no, ¿para qué hablamos de integración? No es un gusto, no es que a mí me caiga bien un país o el otro, es una necesidad de sobrevivencia humana, en el sentido de la vida, pero también cultural, ideológica, política, identitaria. Entonces, si no entendemos esto, nos van a hacer papillas, nos van a hacer puré. El neoliberalismo nunca estuvo muerto. Nunca estuvo muerto. No es porque lo diga el canciller boliviano, que por supuesto estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Hay que recordar que los proyectos endógenos ocurrieron en nuestro continente más o menos a mediados del siglo XX. Un poquito antes, un poquito después. En Colombia fue antes, en Ecuador fue antes, pero digo, es una línea lógica, no es una línea de fecha, con los gobiernos nacionalistas que fueron interrumpidos por las dictaduras militares, por los golpes violentos, pero eran procesos aislados entre sí. Eso es lo que no terminamos nosotros de asumir, porque el poder en su hegemonía nos corta la historia y nos impone la historia de los vencidos. Entonces leemos siempre como que no se puede, no se pudo. Sí se puede, facilito. Yo nada más te digo, mira, no hay que ni hacer una revolución ni nada. Hacer carreteras en el continente, construir una red, fíjate, y eso es una revolución profunda del estado de aislamiento que tenemos nuestros pueblos, porque sin eso, ¿qué economía vamos a pensar? ¿Qué intercambio vamos a pensar? ¿La reunión de los ministros, de los cancilleres? No, señor, esos son reuniones. El intercambio que yo veo es el intercambio de pueblos, la conexión entre productores, el encuentro cultural de nosotros. Entonces, eso requiere conectividad. El celular está muy bien, pero nosotros necesitamos conectividad física, terrestre, carretera, trenes.
barcos. Lo voy a reiterar siempre. No podemos seguir dependiendo de los aviones, de los grandes dineros. La conectividad también es un derecho de los pueblos. Poder transitar y subir en un tren con $10 y recorrer el continente. Entonces vamos a rediscutir la democracia desde otro lugar. El problema, Fernando, como vos marcaste, esto está en que no es solamente con querer hacer. El poder no te lo va a permitir. ¿O acaso alguna vez nos ha dado permiso? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en los gobernantes es que le piden permiso a los abuelos del norte para poder vivir, para poder hacer las transformaciones. Señores, nunca te van a dar permiso porque ellos viven de saquearnos. ¿Cómo te van a decir que sí, que te podés independizar, que sí, que tenés derecho a construir una economía propia? Te van a decir que no y después no te lo van a dejar. Entonces ahí viene lo más grande de la economía, que necesitamos un sujeto colectivo que apoye estos proyectos. Pero para que los apoye tiene que ser partícipe del diseño del proyecto. Y no querramos tener todo de golpe, con diseñar la orientación, definir la orientación y diseñar 3 ejes de arranque en común. Ya tenemos para 200 años próximos. Lo que eso tiene que ser instituido constitucionalmente. No puede ser que venga un gobierno, lo haga y venga lo otro y vaya para atrás. Eso tiene que ser marcado como el destino de nuestra América. Podrá venir uno más avanzado, que ponga el pie en el acelerador en las transformaciones, y otro más conservador que, bueno, las tolere y no haga nada. Pero eso depende de los pueblos. Depende de si los pueblos son conscientes, si son participación. Mira, yo no creo que se haga nada sin la participación colectiva de los pueblos. Entonces, si pienso en política, lo que se puede hacer, pienso en pueblo organizado. Si no hay pueblos organizados, los pueblos van a terminar votando a sus adversarios. En ese sentido, quisiera retomar las palabras de otro boliviano, del ex vicepresidente Álvaro García Linera. Él dice que en esta disputa que se encuentra la región latinoamericana, en esta disputa de hegemonía, el problema es que los gobiernos que llegan cumplen ciclos muy cortos y en consecuencia tú, por ejemplo, señalas, habría la posibilidad, dices, de generar constitucionalmente programas o políticas públicas de conectividad, como lo acabas de explicar. Sin embargo, el hecho de que los gobiernos, ya sean progresistas o de derecha, lleguen, digamos, a cumplir ciclos muy cortos por la permanente disputa, y no permite, dice García Linera, generar, digamos, proyectos de largo alcance. ¿Qué lectura le das tú a esa opinión del ex vicepresidente boliviano? Linera tiene razón en una cosa, en el enunciado, porque eso de que cada 4 años cambiamos de tipo de gobierno ratifica lo que yo te dije anteriormente. Los gobiernos no tienen ningún proyecto, y si no, que lo muestren cualquiera de los gobiernos populares que ya no están gobernando, que digan cuál fue el proyecto de integración económica y cultural del continente que tuvieron. Te lo digo yo, ninguno. Estaba que si entro al Mercosur, que si algo, el Mercosur, que está bien, todo lo que quiera, pero es un acuerdo comercial, patético, degradé, del siglo XX, no nos sirve ahora. No podemos estar peleando a ver si Uruguay tiene o qué peso tiene. No podemos seguir pensando que esto depende de Brasil y Argentina. No, señor, esto no es así. En el derecho, en el pensamiento, en la proyección, no puede haber países grandes y pequeños. Cada país tiene una identidad, una nacionalidad y tiene el derecho igual a todos, a pesar en un acuerdo continental, en una proyección continental. No se ha hecho, Fernando. Esta tarea no se ha hecho. Esto quedó trunco, no se ha retomado. Entonces, claro, son gobiernos que quieren cambiar la cuestión adentro, pero no se ha acabado de comprender que para lograr un verdadero desarrollo endógeno, ese endógeno no puede quedar en las fronteras nacionales, sino que debe pensarse lo endógeno dentro de la frontera continental. Y ahí viene un sustrato real para una integración latinoamericana. Esto es lo que yo te digo,
que tiene que ser constitucional, no que voy a construir una carretera y la voy a poner en la Constitución, eso no, pero que nosotros nos vamos a dedicar primero al desarrollo de lo nuestro. Eso es una base y no es poner en la Constitución y nada, es lo mismo. Poner en la Constitución, si es un debate de pueblo, si es un apoyo mancomunado y una decisión colectiva. Entiendo por decisión colectiva el 90% de la población. Hay que trabajar mucho en educación política, social, para que tengamos un norte a dónde vamos. Porque al final hay grandes reclamos de justicia social, etcétera, pero como no hay un espacio político donde estos sujetos, subjetividades se puedan expresar, terminan votando aquel que le da 2 colchones, aquel que le da un chance para estar representado, y se termina todo embarrando en los cargos. Digo, la disputa electoral es esta, no vale quejarse. Estas son las reglas del juego. Si tú las conoces, ve cómo puedes trabajar desde ellas tu propuesta. Yo creo que eso es lo que ha faltado. No hemos llevado a fondo un debate electoral. Vamos a recordar, Fernando, que en este continente no se creía en elecciones y realmente los últimos hechos dejan bastante que desear. Y porque sí, no te dan golpes militares, pero han descubierto la varita de lo jurídico para perseguir jurídicamente a los sectores del gobierno, a los presidentes, a los vices, a toda la gestión para imposibilitarte gobernar y bajártelos, es decir, terminar con los gobiernos progresistas, no ya populares, con tibias cosas. ¿Por qué? Porque hay que entender que la oposición, que el poder que está entregada, arrodillada al servicio del norte, sea Estados Unidos, Europa, cual sea el norte que usted quiera mirar, porque eso depende de para dónde ponga la brújula, ese sector no va a resolver nuestro problema, nos va a enterrar cada vez más. Por lo tanto, no se puede hacer otra cosa que empezar el camino por el principio. Hay que pensar que la democracia es el camino y que por lo tanto hay que construir la fuerza social, popular y de conciencia necesaria para llevar adelante los cambios que colectivamente definamos como positivos. Aquí no tiene ningún valor en términos de poder lo que piense uno u otro. Aquí lo que va a tener valor político es lo que sea capaz de sentirse como un deseo y voluntad colectiva, ¿no? Y la tarea política es abrir la puerta a eso, ¿no? Yo no creo en la vieja política que esto es una pelea de partido. Si es una pelea de partido, mira, mejor me voy a vender papa frita, porque la pelea de partido te la ganan con la superestructura, te la ganan con el dinero y te la ganan con la presión mediática que por supuesto dominan, ¿no? Dentro de ese contexto, tú hablaste hace unos instantes de la importancia de construir sujeto político en la región. Sí. En ese sentido, ¿cómo ves la perspectiva de los movimientos sociales al despuntar, digamos, la tercera década del siglo XXI? Los movimientos sociales, Fernando, son una parte clave de este sujeto político. Vamos a ver si lo puedo detallar. En primer lugar, porque si bien todos los individuos son potencialmente sujetos y sujetos políticos, aisladamente no tienen poder. Para tener poder hay que tener poder colectivo, ¿no? Entonces, los movimientos sociales van a posibilitar la expresión colectiva de ese sujeto popular. Y no son movimientos reivindicativos. Los movimientos sociales han posibilitado la anterior apertura de los gobiernos democráticos populares en este continente. No hubiera sido posible entender el triunfo de Evo Morales en el 2005 y la ascensión en el 2006 sin los grandes movimientos sociales indígenas, campesinos y de mujeres de Bolivia, que son los que dieron cabida a la formación del MAS. No hubiera sido posible pensar una transformación tan grande como Argentina
después de la época neoliberal, sin las grandes luchas de los trabajadores empleados y desocupados, las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos, los sectores medios, las empresas recuperadas, las pymes en Argentina. No hubiera sido posible pensar ningún proceso. Brasil con las luchas de los sin tierra, las luchas de los favelados, las luchas de los desplazados por las represas, las luchas de la Amazonía, en fin, son todas las grandes luchas de los movimientos sociales las que abren las coyunturas políticas para disputar los gobiernos. Y ahora también, ¿por qué insisto esto de los gobiernos? Porque después, ¿qué ocurrió en gran medida con estos gobiernos? Se hicieron con el poder y desplazaron a los movimientos sociales, los dejaron de protagonistas, los transformaron en observadores. Y cuando usted es un observador, está en una posición pasiva y es manipulable. Es decir, que cuando se llegó al gobierno, se confundió gobierno con poder, y una confusión bastante triste, por cierto, porque además se pensó que tener el poder era ocupar un cargo. Entonces, si hay alguien progresista o de izquierda en el cargo, ya se considera que el gobierno es progresista de izquierda. Y esto no tiene nada que ver con la realidad. Hay que abrir el Estado a la participación, hay que transformar la democracia, profundizarla, abrir las compuertas a una democracia popular, participativa. Si usted no hace eso, el nombre que le ponga a su gobierno es intrascendente. Entonces yo creo que los movimientos sociales son y serán, sobre todo en esta coyuntura que viene, un sujeto clave para repensar, refundar la política en este continente. Pero hay que hacerlo simultáneamente con el debate de la ecología, del feminismo, de la economía, de las culturas, de las subjetividades, porque si no estamos siempre arando en un solo costado, ¿no? Y hoy día hemos visto que la multidimensionalidad es fundamental para el pensar y el accionar político. Quiero finalizar esta grata charla contigo, Isabel, preguntándote cuál es la lectura que haces de la perspectiva geopolítica de América Latina ante la irrupción de un nuevo actor en el tablero mundial como China y el declive constante en los últimos años de Estados Unidos. En definitiva, ¿cómo observas tú esta nueva situación en el tablero de la geopolítica mundial? Bien, has tocado, Fernando, un punto que creo que va a ser clave en este momento y por unos cuantos años. La disputa Estados Unidos-China por la hegemonía y la supremacía del dominio en el mundo va a marcar el quehacer internacional del tiempo. En ese lugar, nosotros, no puedo decir que somos olvidados, porque nunca hemos sido olvidados. Estamos secundarizados porque estamos considerados como naciones de servicio. A ver si se entiende. Un lugar donde vienen a saquear, porque alguien tiene que financiar esta pelea. Y esta pelea la vamos a financiar los pueblos del sur. Cuando nosotros comprendamos eso, a lo mejor se produce el destete en relación a los parientes, a bisabuelos, tatarabuelos, y empezamos a pensar con cabeza propia, ¿no? El destete para mí sería, en concepto, la descolonización. Una descolonización que es fundamental. Ahora bien, Estados Unidos, como potencia mundial, está en decadencia, en una decadencia evidente. Está sufriendo una derrota tras otra. Pero esto no quiere decir que esté terminado. Yo creo que por ahí hemos tenido una confusión entre el deseo y la realidad de creer que cuando algo es decadente, cuando ya no tiene más posibilidades de desarrollarse, ya se terminó. Sí, se terminó en su perspectiva y su posibilidad de ampliación, pero no está terminado como potencia. Y este antagonismo con China ha desplazado la brújula del quehacer en Medio Oriente para atender la cuestión de China. Porque, bueno, ahí está la presencia de China en este continente,
que no se puede decir que sea grande, pero no está ausente. Está la presencia de China en África, que no se puede decir que sea grande, pero está presente, y está también el predominio de la productividad y la tecnología china cada vez con mayor independencia y avance de Estados Unidos. Lo que nosotros hemos visto tenuemente, pálidamente, con el 5G es una pequeña muestra de esto. Y ahora, al parecer, se quiere construir una nueva ruta de la seda en una alianza Estados Unidos, Inglaterra y Unión Europea, pero deberían ponerse de acuerdo, porque desde el punto de vista de la hegemonía militar, digamos, se han aliado Estados Unidos, Inglaterra y Australia, y con esto han lastimado a sus aliados de la Unión Europea, porque han lastimado los acuerdos, los han quebrado, digamos, no es que los han lastimado, han quebrado los acuerdos que tenía Australia con Francia, y es decir, que estas alianzas golpean. El capitalismo, en su afán de globalización, nunca ha superado las contradicciones intercapitalistas. Entonces, no es que todo bien y van todo como un bloque que no tiene contradicción a enfrentarse al otro bloque. En este mare magnum de contradicciones, nosotros no podemos seguir esperando. Tenemos que repensar. Yo hago un llamado, no sé, en tu video, Fernando, a todos, sueño con economistas, con hacer un cónclave de economistas con conciencia latinoamericano, para que nos pongamos a pensar colectivamente una propuesta para ponerla en debate a nuestro pueblo, no para que de ahí salga el deber ser del futuro, porque el futuro después lo viven los pueblos. Entonces tiene que ser un quehacer colectivo, pero tenemos que tener una propuesta de partida. No me puedo yo ir a un barrio y decir, ¿y ustedes qué creen cómo se arregla Latinoamérica? Eso es irresponsable. Mira, lo que ocurre con la economía y el pueblo, la participación, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. En la relación médico-paciente tiene que haber horizontalidad. Y sin embargo, el médico se cree que es superior al paciente, porque él es el que sabe y el que te va a curar. Está bien, pero también te puede matar o te puede dejar tullido, porque lo que él hace, lo hace con tu cuerpo. Entonces tiene que haber un consentimiento mutuo de lo que va a ocurrir, porque el error del médico lo pagas tú, no lo paga el médico. Pues no, y no hablo de dinero, porque si te dejas sin una pierna, si te revienta el organismo, te saca un riñón, eso no es un tema de dinero, te reventó. Por lo tanto, hay decisiones que tienen que ver con la vida que deben ser tomadas en conjunto. Tiene que haber consentimiento y conciencia. Bueno, si pensamos en la relación médico-paciente, en la relación economista-pueblo, yo creo que vamos a tener un buen proyecto. Yo me anoto a la primera para participar del cónclave. Invito a todo el mundo. Tengo muchos amigos economistas, pero caballero, hay que pensar con los pueblos. Tenemos que reinventar la desconexión que nos propuso Samir Amin en el siglo XX a la altura del siglo XXI. Dejar discusiones de lado como si esto es socialismo, si esto es comunismo. Primero pensemos que esto tiene que ser una patria grande articulada. Empecemos por los primeros pasos. Como dijo San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Después ya veremos qué nombre le ponemos, si estamos felices. Yo, Fernanda, lo único que espero es que vos me invites a bailar, querido, y yo me pueda tomar un tren acá, y vos ahí, y nos encontremos en Lima, o nos encontremos en cualquier ciudad, y nos podamos dar un abrazo. ¿No te parece? ¿Por qué tenemos que vivir aislados y dependientes de aviones y de dinero para poder tener intercambio entre nosotros? A nosotros no nos permiten que nos integremos, no nos permiten que nos conectemos, no nos permiten que tengamos intercambios culturales, porque saben precisamente la fuerza que eso tiene. Por eso nos hacen creer que lo moderno es no invertir en carreteras, no invertir en trenes, y que nada más sean las clases poderosas las que viajen en aviones. Y así nos privan de lo mejor, de la riqueza, de la sabiduría de nuestros pueblos, de caminar y andar por nuestro continente como por nuestra propia casa. Ese es el desafío de América Latina. ¿Queremos gobernar América Latina? Empecemos a pensar cómo y con quiénes nos vamos a gobernar, con los pueblos, con proyectos que de verdad rescaten nuestras economías, desarrollo endógeno, vuelvo a lo mismo, desarrollo endógeno, pero entendiendo lo endógeno como la gran patria grande, para construir
esa gran mancomunidad de estados indo-afro-latinoamericanos. Pues Isabel, muy grato haber podido escuchar tus importantes reflexiones. Va un agradecimiento y para mí en lo particular, también te lo reitero, ha sido muy grato volvernos a reencontrar, así sea en esta oportunidad virtualmente. Te mando un gran abrazo y nuestra admiración y cariño por el pueblo argentino. Una jornada extraordinaria esta que hemos tenido contigo hoy, y pues aspiro a que sigamos interactuando en este tipo de espacios. Te reitero, va un afectuoso saludo. Gracias, y mi abrazo para ti, mi cariño, y para todos los compañeros y compañeras que participen de esta gesta que está llevando adelante Fernando. Nos encontraremos. Chao. Chao, saludos.